A veces no hace falta realizar pasos de tango complicados. Lo que hace falta es contar con recursos de la inteligencia. ¿De qué estoy hablando? En este video te lo voy a mostrar. Movimiento simple en el lugar, desplazado y girado. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y hoy, más que explicarte una secuencia complicada, te quiero compartir un concepto que puede ayudarte a multiplicar cualquier paso de tango en muchos más. Y me refiero específicamente a cómo un movimiento simple de 4 pasos puede realizarse, por ejemplo, en el lugar, con desplazamiento en la línea de baile o en forma de pivot o de giro. Pero antes de continuar, como ya sabes, te recuerdo que si los subtítulos no te permitirán ver los movimientos con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la esquina superior derecha de tu teléfono móvil. Y si quisieras ver solo los ejercicios, hacé clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que este movimiento sencillo que vamos a ver es solo un ejemplo de muchos otros movimientos que podrías desarrollar. Por eso me pareció que en esta oportunidad era más conveniente compartirte este concepto en vez de mostrarte una secuencia. Y vas a verlo como de costumbre con tomas de cámaras en diferentes ángulos y con diferentes velocidades para que puedas seguir el paso a paso del movimiento. Por supuesto, si quisieras compartir alguna información, déjamela en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¿Todo claro? Entonces, ponete los zapatos. Ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Movimiento simple en el lugar. En esta primera parte veremos nuestros primeros 4 pasos que realizaremos en el lugar con y sin pivot, cuyo desafío va a consistir en realizarlo de manera coordinada. Entremos a la clase. Comencemos con paso adelante con pie derecho, junta pie izquierdo, paso atrás con pie derecho y junta pie izquierdo. Durante este movimiento simple, intentemos alinear los pies, evitemos mirar el piso, mantengamos el pecho arriba y el abdominal levemente contraído. Observemos que en ningún momento perdemos la postura. Adelantemos primero el torso y luego demos el paso hacia adelante. Y así también mantengamos el torso adelante cuando demos el paso hacia atrás. Veamos ahora cómo el movimiento cambia a través de un pivot. Pie derecho adelante, pivot, avanza pie izquierdo y pie derecho acaricia el pie izquierdo. Luego pie derecho retrocede, pivot con pies juntos y peso sobre el pie izquierdo. Durante este simple movimiento, tengamos presente que la rotación de torso mueve la cadera y ésta las piernas y los pies. Asimismo, realicemos el pivot sobre el metatarso del pie soporte, mientras el pie activo simula estar en el piso. Dominado el ejercicio, levantemos los brazos como si estuviéramos abrazados a una persona y tratemos de darle fluidez al movimiento. Veamos un ejemplo en pareja con la música de El Cachivache.
Ejercicio 2. Movimiento simple desplazado en línea. En esta segunda parte veremos cómo utilizar nuestros 4 pasos para desplazarnos en línea de baile, ya sea en forma recta o a través del uso de pivot. Entremos a la clase. Ya en posición de abrazo, avancemos con pie derecho apenas cruzado delante del izquierdo. Juntemos los pies y retrocedamos con pie derecho apenas cruzado por detrás del izquierdo y juntemos los pies. Volvamos a verlo, retomando el punto de partida con pies juntos. Avancemos con pie derecho y vayamos repitiendo el movimiento sin perder la posición de abrazo y con los pies bien alineados al juntarse hacia adelante o hacia atrás. Tras haber dominado esta primera parte, volvamos a nuestro punto inicial para trabajar con pivot. Ubicados en diagonal, avancemos con pie derecho y torso en contraposición. Pivot y pie derecho atrás con torso en contraposición. Pivot y pie derecho adelante. Siempre con los torsos en contraposición, avancemos ahora con pie izquierdo, pivot y pie izquierdo atrás, pivot y pie izquierdo adelante, pivot y pie izquierdo atrás. Recordemos realizar el ejercicio manteniéndonos en una línea recta, evitando irnos a una diagonal. Veamos un ejemplo en pareja con la música de El Cachivache. Ejercicio 3. Movimiento simple girado. En esta última parte veremos cómo podemos realizar el recurso antes visto para realizar pivots o alcanzar un giro. Una práctica cuyo objetivo estará en mantener el equilibrio y la dirección. Entremos a la clase. Con pies juntos y en posición de abrazo, rotemos el torso hacia el lado abierto. Avancemos con pie izquierdo y pivotemos 180 grados. Luego, pie izquierdo atrás, pie derecho atrás y rotación de torso de 180 grados y avanza el pie derecho. Retomemos nuestro punto de partida y veámoslo con más detalles. Nuevamente con pies juntos y en posición de abrazo, rotemos el torso hacia nuestra izquierda y avancemos con pie izquierdo para pivotar 180 grados con pies juntos. Luego, pie izquierdo atrás, paso atrás de pie derecho y pivot sobre el pie izquierdo para que avance el pie derecho. Veámoslo en pareja, sin palabras y con música de El Cachivache. En esta clase viste cómo con ingenio podemos transformar un movimiento básico en una posibilidad de baile superior. Cómo disponer de 4 pasos para poder proyectarlos en el lugar con desplazamiento o con pivots. Y algo más que pudiste ver,
Pero antes, si querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo que pudiste ver. De nada sirve dar 4 pasos y hacerlos en el lugar desplazado o girado si no hay comunicación con tu pareja de baile. Y esto quiere decir que si bien podemos idear nuestros pasos, ninguno de ellos tendrá sentido si no conseguimos transmitirle un movimiento correspondiente a quien asume el rol seguidor. En otras palabras, la única forma en que podemos bailar, sea en la forma que elijamos, es teniendo presente que la danza es un ir siendo para compartir. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.